Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan. Estamos contentos de estar nuevamente en este segmento de estudio en el cual nos hemos dado a la tarea de estudiar principios y conceptos que están escritos en las cartas del primer siglo, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y darle un mayor sentido para poder entender muchos de estos documentos. Hoy va a ser un día interesante ya que vamos a ver una de las palabras que más se utiliza en lo que es el Nuevo Testamento y en lo que es mucha de la teología cristiana y también mucha de la teología alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar acerca de una palabrita que dice es justificación. ¿Quién no ha escuchado que el hombre es justificado por la fe y no por las obras? ¿Quién ha escuchado que somos justificados para con Dios, a la justicia de Dios, somos justificados por el Mesías? Pero ¿qué realmente significa la justificación? Hoy nos vamos a dar a la tarea de examinar qué significa el uso de la palabra justificación. Vamos a ver algunos ejemplos y también vamos a utilizar recursos como la enciclopedia judía, en donde vamos a tener un mejor concepto de cómo se miraba esta palabra en el Tanakh, en lo que malamente se conoce como el Antiguo Testamento. Porque acuérdense, la Biblia tiene que ser consistente. Lo antiguo no cambia lo nuevo, eso es simplemente una continuación. Lo que se escribe, está escrito en la Torá, en los profetas, en los salmos, es una continuación de lo que veremos que está pasando en los escritos del primer siglo a través del cumplimiento profético en el Mesías y después el mensaje de cada uno de los discípulos que presentaban al Mesías como la esperanza prometida de Israel en la vida de Yeshua, y ese mensaje se empezó a propagar por todo el mundo y el mensaje era conciso. Así es que la palabra justificación tiene que encontrarse en el Tanakh y tiene que ser el equivalente a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Sigo usando estas palabras porque muchas veces venimos a darnos cuenta de que mucha de la gente que nos escucha no entiende mucho del lenguaje. Así es que no tenemos que ser tan estrictos. En un principio yo lo hacía, pero me di cuenta de que había mucha gente que nos escuchaba. Alguna gente que nos escucha por ahí sin que nos demos cuenta, ahí secretamente, pero nos escucha. Y si yo me pongo a hablarle, por ejemplo, si yo me pongo a decirle, fíjese, si yo uso este lenguaje, en los pasuts del Brit Hadashah, en donde encontramos al Mesías, la gente ya se perdió con eso de qué son los pasuts, qué es el Brit Hadashah. Si yo digo los versículos del Nuevo Testamento, la gente dice, ok, está hablando de los versículos. Pero no, en los pasujims, en los pesujims. A veces tenemos que bajarnos un poquito de esa nubecita y presentar la información que, total, muchas veces si nosotros decimos Jesús, la gente que está allá afuera y que no entiende completamente el concepto de Yeshua, se identifica y dice, ok, entonces decimos Jesús, que es Yeshua. Yo no voy a comprometer en llamarle Yeshua porque ahora yo sé que es Yeshua, pero tenía que hacer esa explicación porque ya me regañaron varias veces y ya me dijeron que tengo que hacer Tikkun Olam, que tengo que hacer rectificación porque no uso los nombres Kadosh, porque no uso, en lugar de decir versículo, en lugar de decir pasut, digo versículo y voy a seguir diciendo versículo. Así es que vamos a empezar porque tenemos mucha información. Hoy no vamos a cubrirlo todo. No creo que vayamos a cubrir todo el tema y no pretendo cubrirlo todo. Vamos a ir paso a paso porque de verdad que este tema tiene que estar bien, 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 bien anclado en nuestro sistema de creencias para entender. Y vamos a darnos cuenta de que somos agradecidos por lo que hizo el Mesías. ¿Empezamos? Empezamos. Ok, vamos a ver por aquí. Si no me equivoco, no estoy compartiendo ni la cámara, estoy compartiendo para los hermanos que estaban aquí. No le digo. Estaba atrasado hoy en día. Ahora sí estaba atrasado. Pero ok. Ok. Ahora sí ya tenemos la cámara, ya tenemos la pantalla. Ok. Ahora sí. Vamos a empezar
Vamos a empezar, como puede ver en la pantalla, yo estoy utilizando siempre la metodología del maestro Rico Cortés, así como también la escalera educativa. Tengo permiso de usarla. Yo le pedí permiso al Moré, él sabe que yo la uso y trato de hacer el mejor uso posible de ello. También considerando que si en algo yo no lo estoy haciendo de manera correcta, el Moré Rico tiene todo el derecho de llamarme la atención y de corregirme en las cosas que no estoy haciendo correctos. Y por eso yo uso la metodología, porque yo de alguna manera quiero hacerme responsable por mis palabras. Estoy utilizando una herramienta y como esa herramienta no es mía, entonces la persona que es dueña, que diseñó la herramienta, entonces puede traerme corrección en las cosas que no digo que sean correctas. Así es que por eso uso la metodología y la presento aquí, metodología de estudio de los círculos a través de estos convenios y la escalera educativa. Hoy vamos a leer Romanos capítulo 5, nos vamos a concentrar en los primeros 9 versículos. Y si usted ve las palabras rojitas aquí, están en rojo por una razón, porque es lo que vamos a hablar. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, aquí es donde vamos a empezar, dice, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por medio de quien también hemos obtenido, oiga bien, dice, hemos obtenido, por medio de quien también, por medio del Mesías también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos que preguntarnos qué es esta esperanza. Pero ese es otro tema. Esa esperanza vamos a dejarlo para después, porque si entro ahí, solo déjeme decirle que esperanza tiene que ver con la resurrección de los muertos. ¿Okay? Ya el maestro Rico Cortés habló de este tema en su estudio del libro de Hechos, capítulo 11, cuando está hablando capítulo por capítulo, cubrió la palabra esperanza y fuimos por todas las escrituras para entender qué es esperanza. Y esperanza es la resurrección de los muertos que se cumplió a través del Mesías. Por eso aquí dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos fue dado, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, el Mesías murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el Mesías, murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dice, somos justificados por medio de su sangre. Y ahora, a la razón de ser justificados, somos salvos de la ira de Dios por medio de él, por medio del Mesías. Déjenme abrir aquí Romanos capítulo 5 y vamos a ver esta palabra justificados. Ya la tenía por aquí, pero vamos para que usted la vea. Esta palabra justificado es dikaiao. Dikeo, que es justificar, corregir, mostrar justicia. Fíjese bien, justificar, corregir, mostrar justicia. Y aquí están las palabras griegas. Y aquí dice hacer acepto, declarar justo, exculpar, tratar como justo, justificar, limpiar, hacer acepto, justificar, declarar justo, ser justificado, ser declarado justo, liberar, hacer puro, poner a cuentas con, en este caso nos puso a cuentas con Dios, mostrar que se está en lo correcto, absolver, poner en libertad, obedecer órdenes justas. Y aquí vemos las veces que se usa. De las 40 veces que se usa, vamos a ver que 35 veces la mayor parte está en los evangelios. Aquí está justificado, también está en Romanos. En Romanos aparece gran parte de las veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 veces en Romanos, 2 veces en Corintios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en Gálatas,
Por eso hay que entender Romanos y Gálatas en el contexto de justificación, porque son las veces que más aparece. Una en Timoteo 3:16, Tito y 3 en Santiago. También aparece como justifica. Aparece 3 veces más en Romanos y una en Gálatas. Así que ya son 15 veces en Romanos y 8 veces en Gálatas. Y justicia, Apocalipsis capítulo 22. Ok, volviendo aquí al PDF que hemos preparado. Vamos a ver que dique, dicao, pero aquí las palabras griegas son dique, justicia, dikaios, justo, recto, dikaiosine, justificación, rectitud, dikaiao, justificar, dikaioma, regulación, dikaiosis, justificación, dicacrisia, juicio justo. Esto viene de, esto que vamos a leer aquí, viene de este documento, déjenme se lo enseño. Si nosotros vamos nuevamente aquí a este diccionario teológico, diccionario teológico del Nuevo Testamento, todo esto que ve aquí, concepto del derecho en el Antiguo Testamento, todo esto que está aquí es lo que vamos a leer. Lo traduje en español y aquí está, es lo mismo, solamente que aquí está en inglés. Aquí están las palabras y aquí está lo que vamos a leer. Dice el concepto de derecho, Torah, en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Este concepto influyó tan fuertemente en todas las relaciones sociales que afectó la reflexión teológica sobre la comunión entre Dios y el hombre. La ley, la Torah, es la base de la visión de Dios en el Antiguo Testamento. Y el uso religioso de conceptos legales ayuda a su vez a eticaizar la ley, a ponerle una ética a la ley. Ok. Se utilizan muchos términos para expresar las relaciones entre Dios y el hombre y la conducta regida por estas relaciones. Por eso cuando las personas dicen somos justificados para con Dios por la fe, pero se nos olvida que este concepto de justificación está relacionado con la relación, valga la redundancia, la relación que tenemos entre Dios y el hombre y la conducta regida por esta relación. Ahora somos justificados para tener una relación, nos justificó, nos puso a cuentas para con el Padre, podemos tener una relación, pero ¿cuál es la conducta que esta relación demanda? Muchas veces nos quedamos en, somos justificados por la fe, pero esa justificación por fe ahora demanda una conducta porque vas a tener una relación y esa conducta está alineada con la justificación. Entonces no podemos hablar de justificación para con Dios y olvidarnos de la conducta moral que tiene que estar basada en esa relación. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice aquí entonces las relaciones entre Dios y la conducta regida para estas relaciones. La riqueza del uso de hebreo está bien expresada por el grupo dike, especialmente dikaiosine y dikaios. Es un principio básico del Tanakh, Antiguo Testamento, que Dios establece la Torah, establece la ley y está obligado a cumplirla. El reconocimiento de esto es un factor unificador en la fe de Israel. ¿Qué quiere decir? Que Dios estableció la Torah, pero como dador de la Torah, Él va a cumplir todo lo estipulado en la Torah. Por eso la Biblia dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y Él lo hará. Y en su Torah está estipulado, estas son las bendiciones que te seguirán si cumples mis mandamientos. Yo te doy mis mandamientos porque yo estoy obligado. Mucha gente se sorprendería de cómo Dios va a estar obligado. El documento de la Torah obliga a Dios a que si tú haces todo conforme a Él te lo dijo, Él está obligado a bendecirte. No es que tú le compras un favor a Dios. No es que tú mereces un trato especial. No es que tú estás comprando los regalos de Dios. Simplemente estás cumpliendo las estipulaciones y ahora el patrón que te dio esas estipulaciones se ve la necesidad de cumplir con su parte.
Cuando tú no cumples con tu parte, por eso dice, y estas son las maldiciones que te seguirán si no obedeces mis mandamientos, porque está estipulado. Si tú no obedeces lo que está en esta Torá, entonces yo no estoy obligado a cuidarte, a protegerte, a proveerte, a defenderte. Y todo eso se va a ver reflejado como maldiciones, que realmente son consecuencias de tus acciones, en las cuales el Creador Supremo no tiene la responsabilidad de meter la mano para aliviarte el dolor. Simplemente Él dice, mi cerco de protección va a estar ahí y yo estoy obligado a que esté cubriéndote siempre y cuando tú cumplas con tu responsabilidad. En el momento en que tú dejes tu responsabilidad a un lado, yo no tengo la obligación de mantener mi cerco. Lo puedo levantar y puedo dejarte que todo lo malo venga hacia ti, porque esas son las consecuencias de tus decisiones, que van a ser acciones que van a venir sobre tu vida. Por eso dice, toda la ley proviene de Dios y Él está obligado a cumplirla. Quería explicar ese detallito, porque muchas veces si lo leemos así sin entenderlo, vamos a decir, ¿cómo que va a estar obligado? El reconocimiento de esto es un factor unificador en la fe de Israel. Toda la ley proviene de Dios y por tanto la autoridad de Dios se extiende a todas las relaciones históricas de Israel. La ley de Dios es un orden de vida. Esto lo voy a subrayar, porque dice, la ley de Dios es un orden de vida que no se puede cambiar ni desafiar. Es justo porque Él es justo. La ley de Dios, la Torah de Dios, es un orden de vida. No es una carga, no es una maldición, simplemente es un orden de vida. No se puede cambiar, no se puede desafiar, porque es el orden que Él estableció para ti. Es como cuando nosotros como padres, o nuestros padres, que todavía es el caso, nuestros padres, ya nosotros ya no tanto, pero nuestros padres, o los padres de nuestros padres, en este caso nuestros abuelitos, todavía usted veía que ellos decían, mi casa, mis reglas, usted no va a venir a cambiarlas. ¿Por qué? Porque él era el jefe de la casa, él estaba en toda la autoridad y él decía, aquí se hace lo que yo digo. A nadie va a venir a mi casa a decirme cómo hacer las cosas en mi casa. El Dios del universo es de igual manera. Él estableció un estilo de vida para sus hijos, en el cual sus hijos no le van a decir a él cómo vivirla. Simplemente tú puedes vivir como a ti te dé la gana, pero va a haber consecuencias en tu vida, porque no se puede cambiar, no se puede desafiar sin que haya consecuencias. Mejor dicho, sí lo puedes cambiar, sí lo puedes desafiar, pero vas a tener consecuencias. Pero si quieres que esté al pie de la letra, lo tienes que seguir como está. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ver esto que yo le estoy diciendo? Si nosotros vamos a la Biblia y vamos a Deuteronomio, capítulo 4, vamos a darnos cuenta que dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. Nuevamente es un estilo de vida, claramente nos está diciendo para que los ejecutes, los pongas en práctica y los vivas, y entres y poseas la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Este versículo, por cierto, déjeme hacer un paréntesis. Este versículo muchas veces se cita en muchas de las iglesias. No, porque Dios dijo, no disminuyas, no añadas, ni disminuyes, no le quites ni le pongas a la palabra de Dios. Usted sabe que ese versículo aplica a los mandamientos que Dios dio. No a toda la escritura, sino específicamente a su Torá, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. No añadas, no quites a los mandamientos que yo te di. Y se ha convertido en un eslogan para muchas de las iglesias. Usted no puede quitar, usted no puede añadir, porque es la palabra de Dios. Pero quitándole los mandamientos, estamos haciendo exactamente lo que dice ese versículo. No disminuyas, no añadas. Quitándole, añadiéndole fiestas que no están dentro de su calendario. Estamos añadiendo, estamos quitando. Y estamos usando la misma Biblia para justificar otras acciones, y nos está señalando las que se están haciendo. Porque no añadir y no quitar tiene que ver con los mandamientos que Él les ordenó. Por eso dice, estos son, oye los estatutos y decretos que yo os enseño.
para que los ejecutes y vivas, y entres y poseas la tierra que Adonai, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, a estos mandamientos, a estos estatutos. Porque aquí dice, mire, aquí dice claramente, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Ve? Clarísimamente nos está diciendo los mandamientos. Vuestros ojos vieron lo que hizo Adonai con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó a Adonai tu Dios del medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Adonai vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Por qué están vivos? Porque siguieron los mandamientos y no se apartaron, por eso están vivos. Por eso dice aquí, nuevamente regresamos aquí, la Torá de Dios es un orden de vida. Y aquí lo vemos que dio vida, dice, ustedes están vivos. Versículo 5, mirad que yo os enseño estatutos y decretos, como Adonai, mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues, y ponerlos por obra. Nuevamente dice, guárdalos, ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como a ellos, como lo está Adonai nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande que tenga estatutos y juicios? Aquí la palabra juicios es mishpat, justos, sadik. Esta palabra en hebreo, sadik, es la misma palabra griega que estamos estudiando hoy. Esta palabra, la voy a pronunciar, dikayaos, esta, y más adelante la vamos a mostrar. Así es que dice, juicios justos, como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Ok? Entonces ya vimos aquí que es un estilo de vida, un orden de vida. Sus caminos son correctos, nos dan así vida y seguridad. Es un gobernante y juez justo, como se muestra en la victoria celebrada en Jueces 5:11. Su justicia se extiende a otras naciones para que se vea orden en el mundo. Y nuevamente aquí dice, porque lo irán. Dice, guardarlos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso se tenía que extender para otras naciones. Los justos pueden así apelar a él con confianza cuando son víctimas de hostilidad y opresión. Salmo 5:8. Guíame, Adonai, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Y nuevamente, si nosotros vamos al Salmo, justicia es sedaká. Aquí dice la palabra sedaká. ¿Okay? So vamos a ver dos palabras bien interesantes. Mishpat hasedaká. Mishpat es justicia y sedaká, juicios. Y eso es lo que vamos a ver que se encuentra en la Biblia. Pero tenemos que entonces ponernos a preguntar por qué fuimos justificados y bajo qué. Vamos a seguir leyendo, porque eso se va a aclarar mientras seguimos leyendo. La justicia de Dios no es solo estática, sino dinámica. Él establece como justos a los que buscan su justicia. ¿Pero cuál es su justicia? Su camino de vida. Los justos entonces son aquellos que muestran fidelidad al mandato de Dios. Aquí lo dice, aquí clarito lo dice. Él establece como justos a los que buscan su justicia. ¿Quiénes son los justos? Los que buscan, los que muestran fidelidad al mandato de Dios. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un versículo sumamente interesante. Vamos a leer desde el versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.
Y Adonai me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el final y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se hincha. Dice aquí, estar hinchado, estar o llegar a estar orgulloso, concebido como estar hinchado con el aire. Mas el justo por su fe vivirá. El justo, el sadik, que viene de la misma raíz sedaká, pero este es sadik, persona justa. Una persona caracterizada por acciones justas y morales. Ok. Entonces, los justos son aquellos que muestran fidelidad al mandato de Dios. Entonces, si nosotros regresamos, tenemos que preguntarnos: ¿somos justificados por la fe? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora usted va a entender por qué dice nos gloriamos, presumimos, alardeamos. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh que nos fue dado. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados, ya nos justificó en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro, Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero una vez que recibimos la reconciliación, somos justificados y ahora tenemos que tener un carácter moral de una persona justa. Vamos a seguir leyendo aquí porque se va a poner más interesante todavía aquí. Las desgracias sugieren que a veces y a quienes Dios reivindica contra sus enemigos. Esta reivindicación puede no ser sinónimo de éxito. Las desgracias sugieren que a veces el juicio de Dios significa condenación. Entonces hay que buscar refugio en Dios, pero incluso desde este lugar de refugio se puede discernir un sentido de lo correcto en Dios. Salmo 62:7 dice, Salmo 62:7. Dice el 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Lo que dice Romanos, que nos salvó. Salvación aquí es Yeshua. Interesante. Aquí está la palabra, mire. Yeshua. Yeshua. Él solamente es mi roca y mi Yeshua. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi Yeshá. Aquí usa la palabra Yeshá. Y mi gloria. Pero en esta sí usa. En esta aquí sí usa Yeshua. Aquí está, dice Yeshua. Yeshuat. En esta palabra usa Yishi. De la raíz Yeshá. Y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él todo el tiempo. Oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El tormento de dudar de la justicia de Dios constituye el dolor de Job. Tenemos que ser capaces de dar por sentado el derecho de Dios en su trato con nosotros, incluso si a veces debe proyectarse una esfera más alta que la del entendimiento humano.
Eso quiere decir que la justicia de Dios no siempre va a funcionar como nosotros pensamos. Ejemplo, Job. Si nosotros estuviéramos en los zapatos de Job, nosotros diríamos, qué Dios tan injusto. Pero al final nos vamos a dar cuenta que Dios es justo con Job. Y por eso dice, el tormento de dudar que de la justicia de Dios constituye el dolor de Job. Tenemos que ser capaces de dar por sentado el derecho de Dios o su justicia de Dios con nosotros. Incluso si a veces debe proyectarse una esfera más alta que la del entendimiento humano. Vamos a seguir leyendo por aquí. Diké, la palabra griega diké. La idea del derecho en el mundo griego clásico y helenístico. Mire, ¿por qué yo le hablo del mundo griego y el mundo helenístico? Mucha gente dice, no, pero nosotros estudiamos la Torá, ¿y qué es eso de que el griego y el helenístico y eso está fuera de la Torá? Hermanos, si nosotros queremos entender algo, tenemos que entenderlo en la cultura. Nuevamente le voy a enseñar. Tenemos que entenderlo en el contexto. ¿Cuál es el contexto cultural? Contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, el contexto del libro, la carta y el contexto del capítulo. Y en este caso, el contexto del primer siglo era un mundo helenizado, era un mundo griego. Entonces, Pablo, cuando está escribiendo, Rab Shaul, cuando está escribiendo su carta a los romanos, está usando términos que se entendían desde el punto de vista greco-romano helénico. Y por eso nosotros nos esforzamos por estudiar el significado de estas palabras en su contexto griego, en su contexto helénico. Y entonces ahora podemos entender qué era lo que el autor quería proyectar que esa audiencia entendiera. 2000 años más tarde nosotros podemos, y a mí qué me importa lo helénico, y a mí qué me importa lo griego. Bueno, a ti no, pero si tú quieres entender el mensaje de la escritura, tú tienes que ponerte en la cultura de la gente que recibió el mensaje. La carta fue escrita a los romanos. Y no solo a los romanos, sino los contextos. El contexto de la palabra justificación estaba dentro de un mundo romano. El imperio romano estaba grande. Se habían helenizado. Y había un mundo greco, romano, helénico. Entonces por eso muchas veces nosotros decimos, esta palabra en el contexto griego y en el contexto romano, no es porque estemos estudiando la Biblia de otra manera, sino estamos trayendo el contexto de la palabra para entender la escritura en la audiencia a la que fue escrita. Es todo. Por eso usted nos ve muchas veces con libros de contexto social, de contexto geográfico, de contexto cultural, porque tenemos que entender la cultura a la que fue escrita. Habiendo dicho eso, ahora sí vamos a leer. La idea de derecho, justicia, en el mundo griego clásico y helenístico. El derecho religioso, político y ético constituye la base y el centro del pensamiento y la sociedad griega. El punto de partida es la diosa Diké. Había una diosa que se llamaba Diké. Esta diosa se convierte entonces en el principio divino, universal y triunfante de la ley en Solón. Con Teognis, la rectitud trasciende. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de justicia y rectitud. La rectitud trasciende la mera justicia y comprende todas las normas políticas y éticas. La etimología de Diké, aunque muy debatida, parece respaldar este uso más amplio. La raíz significa, y aquí es donde viene lo interesante, esta palabrita en el contexto griego significa dar dirección, indicar, postular, establecer. Por lo tanto, Diké tiene el mismo sentido tanto de indicar como lo que se indica o lo que se establece. Y tenemos el siguiente desarrollo. 1. Lo establecido se convierte en un estado o manera, de modo que Diké significa. Ojo, porque aquí viene su relación. Establecimos que justicia era una ética moral. La ley de Dios era un estilo de vida. Bueno, Diké se convierte en un estado y manera. Diké significa lo que es costumbre, lo que es propio y lo que tiene que hacer. Un estilo de vida. Lo que es costumbre, lo que es propio
y lo que tiene que ser. Pero jurídicamente, ahora aquí viene esta palabrita, jurídicamente se establece lo establecido por la ley como ley, caso legal, alegato, decisión y castigo. Estas tres son interesantes porque dice ley o instrucción, un caso legal, un alegato o decisión y castigo. Así es que la Torá no solamente es el estilo de vida, sino que la Torá también va a traer un caso legal delante del trono para determinar si tú eres culpable y te obtienes un castigo, lo que le estaba hablando al principio. No es que realmente sea un castigo del cielo, sino que son las consecuencias de tus acciones. Y di que la palabra griega establece lo mismo. Establece lo mismo. Dice lo que es costumbre, lo que es propio, lo que tiene que ser. Es instrucción, ley, instrucción, caso legal, alegato, decisión y castigo. Vamos a seguir leyendo aquí. Di que en el Nuevo Testamento, aparte de la variante de Hechos, capítulo 25, versículo 15, di que aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento y siempre como castigo. Fíjese, Hechos 25, 15 dice, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Y usted dirá, ¿dónde está di que? Esta palabra condenación. Condenación, si usted la ve aquí abajo, dice di que. Aquí está la palabra, ¿ve? Di que. La palabra es diken y aquí está di que, justo castigo. Las consecuencias desfavorables o dolorosas que resultan, oiga bien la definición que nos da aquí. Las consecuencias desfavorables o dolorosas que resultan de no lograr mantener un estándar moral. ¿Un estándar qué? Moral. Especialmente del fracaso o mantener los requisitos morales de Dios. Toda esa condenación viene porque es un justo castigo y viene por no, que son consecuencias desfavorables o consecuencias dolorosas que resultan de no mantener un estándar moral, un estilo de vida moral alto, especialmente del fracaso de mantener los requisitos morales de Dios. Y esta es la palabra, aquí se la está subrayando y es condenación, di que. Palabra griega. Eso es lo importante de estudiar la palabra en su contexto, porque ahora entendemos que di que tiene que ver con justificación, también se usa como condenación, porque jurídicamente la persona que no vive de acuerdo al estándar moral tiene que ser condenada o tiene que ser acreedora a las acciones que amerita por sus acciones tomadas. Lo que le llevo diciendo por media hora. Vamos a seguir leyendo por aquí. Entonces dice, aparece 3 veces y siempre como castigo. Es justicia retributiva. Incluso quizás di que Hechos 28:4 y juicio eterno, segunda de Tesalonicenses 1:9 y Judas 7. También la vamos a ver en Hechos 28:4. Vamos para allá. Vamos a leer, aquí dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, cuando el naufragio de Rab Shaul, de Pablo. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Aquí la palabra justicia es di que. Eso quiere decir que hay un naufragio, se están cubriendo de la lluvia, está en una fogata. Pablo saca unas ramas, las avienta al fuego y cuando las avienta al fuego sale una serpiente y lo muerde. Y lo primero que dicen los nativos, dice, este hombre está recibiendo un castigo. Este hombre es homicida. Merece un castigo porque los dioses lo están castigando. Sale del naufragio, casi muere en el mar y ahora que está en tierra, pues viene el castigo de la víbora porque este hombre tiene que morir.
Es la forma en la que se está usando ahí. La justicia no lo deja vivir. O sea, hay un castigo sobre él. Primero el naufragio y ahora la víbora. Este hombre tiene algo. Después dijimos, segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a leer un poquito más para acá. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por todo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Lo mismo que estaba diciendo Romanos. Lo mismito que estaba diciendo Romanos. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Aquí el justo es dicallaos. Dijimos que era 1:9. Ok, todavía no llego ahí. Entonces, pero aquí está la palabra dicallaos. Lo vamos a ver aquí justo. Justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo, dicallaos, también la vamos a ver, porque es justo delante de Dios pagar con tribulaciones a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, los cuales sufrirán pena. Aquí la palabra pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, los cuales sufrirán pena. Esta pena es la palabra dique, justo castigo. Y nuevamente nos dice aquí las consecuencias desfavorables o dolorosas que resultan de no lograr mantener un estándar moral, especialmente del fracaso en mantener los requisitos morales de Dios. Entonces fíjese, si dice aquí, que dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Yeshua Mesías sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Yeshua HaMashiach. Es un castigo. ¿Ve? Castigo a los que no obedecen. Y Judas 7. Judas capítulo 1 versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que está hablando del juicio, del día de la venida del Señor, por cierto, Vamos a leer el contexto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, la palabra aquí salvación es soteria. Soteria. Que cuando la estudiemos, dice el estado de ser liberado, conservado del daño, del juicio, especialmente a lo que ese estado implica, un refugio seguro en el cielo. Esta salvación la vamos a conectar con Yeshua y la palabra Yeshua en el Tanakh, en el Antiguo Testamento después. Eso va a ser el siguiente tema. ¿Qué significa salvación en la Biblia? Me ha sido, dice, voy a volver a leer. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Yeshua el Mesías.
¿A quién niegan estas personas? Niegan a Dios, el único soberano. Dios es el único soberano. Y al Señor Yeshua el Mesías. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo. Y aquí la palabra castigo, ¿cuál palabra cree que es? Diké, la palabra que estamos estudiando. Diké, que la palabra es diken, que viene de la raíz diké, que es justo castigo. Y nos da la misma definición. Consecuencias desfavorables o dolorosas que resultan de no lograr mantener un estándar moral. Ahora pregunta. Si hemos leído en Romanos que somos justificados con la fe, por la fe, y estamos viendo que diké es el castigo por no mantener un estándar de vida, un estándar moral de vida. ¿Cuál es ese estándar? Tenemos que preguntarnos como creyentes, ¿cuál es ese estándar que Dios ha establecido? Porque si Yeshua vino a traernos una reconciliación con el Padre, no vino a cambiar el estilo de vida, vino a reconciliarnos, vino a traer ese perdón que la Torah no permitía. Y a través de Yeshua nos da ese perdón, nos reconcilia y nos dice: ahora puedes establecer una relación con mi Padre. Por cierto, el Padre ya enseñó cómo debes vivir. Y si tú no vives de esa manera, tú vas a tener consecuencias en tu vida. Yo no puedo hacer nada. Yo te redimí, te rescaté, te reconcilié y ahora puedes tener una comunión con mi Padre a través de mí. Pero si tú no caminas conforme a lo que el Padre ha establecido, tú vas a vivir consecuencias en tu vida. Y nosotros seguimos orando, o seguíamos orando muchos de nosotros al Padre que nos quitara muchas de las consecuencias que nosotros mismos nos seguimos buscando. Ejemplo, si no nos alimentamos de la forma que el Padre dijo que nos alimentáramos, van a venir enfermedades. Y después estamos orando al Padre que nos quite una enfermedad que nosotros mismos nos provocamos. Si nosotros no mantenemos un hogar, en un matrimonio, de una manera, con unos estándares, con una manera de vivir correcta, el hombre haciendo sus funciones, la mujer haciendo sus funciones y trabajando unidos en el matrimonio, y empezamos a tener problemas, y después oramos al Padre que nos salve, que nos rescate, que restaure lo que nosotros mismos rompimos. Y yo no estoy diciendo que el Padre no pueda rescatar, no pueda salvar, no pueda restaurar, pero es como contraproducente. Es como cuando usted le dice al niño: no hagas eso porque te vas a caer, no hagas eso porque te vas a cortar, no hagas eso porque te va a pasar esto. Y el niño lo hace y se corta, se rompe. La mayor parte del tiempo usted le va a decir: yo te dije. Ahora, en el amor de padre y en el amor de madre lo hacemos. Ahora, ve tú cómo te las arreglas. Y los dejamos batallar, pero siempre estamos ahí para solucionar la situación. Pero en nuestra humanidad decimos: yo te lo advertí, no me hiciste caso, ahora ve cómo le haces tú. Muchas veces nosotros decimos: no, somos justificados por la fe, vivimos por gracia, podemos hacer lo que queramos, sin darnos cuenta de que esa justificación contrae una obligación jurídica, que si no hacemos lo que es correcto y no vivimos de la manera correcta, va a haber consecuencias que se van a manifestar en nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Quiero leer un poquito más aquí. Eso es diké. ¿Qué es eso? Ahora diké. Ahora dikaios, esta segunda palabra. Dikaios en el mundo griego y helenístico. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque esa palabra, justificación, se usa en todos estos, en diké, dikaios, y todos estos. Ya vimos diké, que es justicia, ahora dikaios, que es justo y recto. Después vamos a ver justificación y rectitud. Estamos aquí dikaios.
Uso y significado general. Está vinculado con diké, pero dikaios sugiere, conforme a la costumbre, cumplir obligaciones, observando las normas legales, un uso ético por el cual dikaios, al tener significado para toda la vida, se relaciona con las 4 virtudes cardinales. El uso aquí es estático. Incluso en Platón se refiere en última instancia al orden interno. En Josefo, el historiador Josefo, dikaios significa virtuoso, con un toque de fidelidad a la Torá, ser fiel a la Torá. En Filón, los justos han alcanzado una justicia sanadora y son el verdadero apoyo de la raza humana. Tanto Josefo como Filón usan dikaios para describir a los santos del Tanakh, del Antiguo Testamento, y ambos pueden decir, Josefo con menos frecuencia, que Dios mismo es dikaios en el desarrollo posterior del concepto. Dios mismo es dikaios. Los comparativos y superlativos se vuelven comunes. La palabra también se usa a menudo. Describir las cosas como, nuevamente aquí encontramos, esta palabra se usa para, bueno, desde aquí. Dikaios se usa para describir las cosas como buenas, correctas, legales, exactas, correctas en pesos o incluso fértiles, como la tierra cuando es fértil. Todo eso es dikaios. Y dikaios es justicia. ¿Dónde está? Dikaios, justo, recto. Esto es lo que estamos viendo ahora. Dikaios, justo y recto. También encontramos un uso neutro, todikaion o tadikaiao, para lo que es lícito o correcto. Por ejemplo, lo que se debe, la retribución o el deber. En ese sentido, el término puede caracterizar la ley, la Torá del Tanakh, la Torá del Antiguo Testamento, la Torá en general o la ley natural. Dikaios se puede usar con varios verbos en frases como hablar o hacer lo correcto. Dikaion, estin, es una frase común para es correcto, apropiado o meritorio. Dikaios en la Septuaginta. La Septuaginta, esta es la escritura el Tanakh o el Antiguo Testamento traducido al griego. Si bien el uso aquí es similar al de otros lugares, los motivos del Tanakh, Antiguo Testamento, también ejercen una fuerte influencia. El dikaios es la persona, oiga bien, el dikaios, el justo o el recto. ¿Quién es justo o recto? Es la persona que cumple con las obligaciones para con Dios y la sociedad teocrática, en donde Dios es el rey y Él es el soberano y Él establece la voluntad sobre la cual se debe vivir. El dikaios, el justo, es la persona que cumple con las obligaciones para con Dios y la sociedad teocrática. Tenemos una causa justa ante Dios. Esto es interesante. Esto se lo voy a poner en rojo, aquí subrayado en rojo. Tenemos una causa justa ante Dios solo si cumplimos con las demandas de Dios. ¿Cuándo es que tenemos una causa justa ante Dios? Cuando cumplimos las demandas de Dios. ¿Y cuáles son las demandas de Dios? Este es el estilo de vida que tienes que vivir. Se mira interesante ahora mirar la palabra justificación en los escritos del primer siglo, porque no es de que, fuiste justificado, ya no tienes ninguna falta, no tienes ningún pecado ante Dios, ya eres justo. Sí, pero ahora, ¿qué significa justo? En el lenguaje y en el entendimiento de las personas. Justo, una persona justa, tenemos una causa justa ante Dios solo si cumplimos con las demandas de Dios. En el fondo, Dios mismo es justo. Es consistente en sí mismo e inquebrantable, fiel a las promesas de su pacto. Él no simplemente imparte justicia como el Dios justo, Él también concede la salvación. Salmo 116, 5 dice, clemente es Adonai justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. A ver, ¿qué más dice aquí? Salmo, acción de gracia por haber sido librado de la muerte.
Amo a Adonai, pues ha sido mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Esto es el lugar de los muertos, Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Adonai, diciendo: Oh Adonai, libra ahora mi alma. Clemente es Adonai y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Adonai guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Palabra salvó es Yehoshi, que viene de la misma raíz Yasha, de donde viene Yeshua. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Adonai te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Adonai en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Ahora pagaré mis votos. Fíjese bien, está siendo librado de la muerte. Y ahora dice: pagaré mis votos a Adonai delante de todo su pueblo. Esto de pagar los votos es parte de la Torá. Cuando hacías voto, tenías que cumplirlo, tenías que traer el voto, el animal, la promesa a su lugar de residencia. Pagaré mis votos a Adonai delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Adonai la muerte de sus santos. Oh Adonai, ciertamente soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Adonai. Adonai, pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Aquí lo dice bien clarito. En los atrios de la casa de Adonai, en el templo. En medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Está relacionado con la Torah. Dios es justo, Dios te salva, pero una vez que... Por cierto, si usted lee ese salmo, una ofrenda de agradecimiento, dice: pagaré mis votos, te traeré alabanza en tus atrios, en tu casa. Déjame seguir leyendo por aquí. Los justos en la sinagoga, de acuerdo a la palabra dikayaos. Los justos. Aquí se hace una distinción entre los justos y los impíos, que sirve al concepto de recompensa y cuenta con la capacidad humana para guardar la Torá. Dice aquí: cuenta con ¿qué? La capacidad humana para guardar la Torá. Los justos son aquellos cuyos méritos superan sus faltas. O sea, no quiere decir que los justos no son aquellos que no se equivocan, sino que tienen mayores obras de justicia que equivocaciones. La balanza se inclina hacia las obras meritorias que las obras de maldad. Por eso dice aquí: los justos son aquellos cuyos méritos superan sus faltas. Una división más detallada enumera a los que guardan la ley plenamente, los que hacen más mal que bien, los que hacen igual bien y mal, y finalmente los penitentes. Los patriarcas son puestos en la primera clase, y muchos maestros figuran entre los justos. Las oraciones de los justos hacen que los pensamientos de Dios pasen la severidad a la misericordia. El Mesías, como el justo. El Mesías es justo por toda su naturaleza y acción. Se ajustan a la voluntad, porque toda su naturaleza y acción se ajustan a la voluntad de Dios. A menudo se le llama nuestra justicia al Mesías. A él se aplican Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Adonai, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dicho y hará juicio y justicia en la tierra. Vamos a ver las palabras que utiliza ahí. No sé por qué la abrió ahí. Aquí vienen días, dice: levantaré el justo. Justo es Sadik. Reinará como rey, el cual hará juicio. Mishpat, justicia. Sedaká. Mishpat, ahí lo tiene. Mishpat, juicio. Mishpat, usedaká. Mishpat besedaká. ¿Ok? Palabra la vamos a ver la próxima semana.
Isaías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará justicia, juicio y justicia en la tierra. Mishpah Sedaká. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Justo. Nuevamente aquí, justo es Sadik, Salvador, Nosá. Y después Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará iniquidades. No, lo quiero. Este de aquí, fíjese lo que vamos a leer aquí. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Vamos a leer más adelantito. Porque está hablando de Yeshua. ¿Okay? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio, Mishpat, fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará. Oiga bien lo que dice aquí. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ello. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si nosotros regresamos con esto que leímos, justificando, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, vamos a terminar leyendo Romanos 5, lo que leímos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías. ¿Qué es aquí? Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Verdad? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el Mesías, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nuevamente voy a regresar aquí. Donde dice, llevará las iniquidades de ellos. Derramó su vida
hasta la muerte y fue contado por los pecadores. Lo que estamos leyendo aquí, ciertamente apenas, porque Mesías, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tenemos que determinar de qué fuimos justificados. Y ahora que somos declarados justos, ¿cómo debemos vivir como una persona justa? Porque fuimos justificados. ¿De qué? De la muerte. Claramente lo dice ahí. Fuimos justificados de la muerte. Éramos contados como los pecadores. Nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida. La justificación que Dios nos dio en Romanos es que a través de la sangre del Mesías, esos pecados de muerte nos justificaron para con el Padre. Nos presentaron como una persona justa, correcta. Pero ahora tenemos que tomar ese estado de vida, ese estilo de vida moral correcto para dirigirnos para que nos vaya bien en la tierra. De lo contrario, nuestras acciones van a traer consecuencias que van a estar justificadas legalmente y jurídicamente. Porque di que la justicia de Dios te justifica, pero también te condena si no te conduces correctamente. Romanos no está diciendo que fuiste justificado y ahora vas a vivir como te dé la gana. Está diciendo que la sangre de su Hijo, el Mesías, te justificó de la muerte, te dio vida, te presentó ante el Padre sin mancha, sin falta. Pero ahora tú tienes una relación y Dios te dijo, si quieres ser bendecido, vive de esta manera porque es la manera justa. ¿Quieres ser justo? Has sido justificado. Ahora depende de ti vivir como una persona justa, que es moralmente correcta, o atenerte a las consecuencias de todos aquellos que no viven moralmente correctos. La próxima semana regresamos para la parte 2. Vamos a seguir explicando un poquito más estos verbos, diké, dikayaos, su conexión con el Tanakh, el Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo la Biblia... Ya hoy le di la entrada de lo que es. Romanos habla de que fuiste justificado. ¿De qué? De la rebelión, de la transgresión, porque merecíamos morir. No había nada en la Torá que perdonara la transgresión de la muerte. ¿Y qué era la muerte? El Mesías, tal como lo enseñó el maestro Rico Cortés en Romanos, nos presentó aptos, moralmente correctos delante de Dios a través de su servicio, con su sangre. Y ahora que nos presentó delante de Dios fuimos justificados. Ahora Él dice, vive como una persona justa. ¿Y qué es una persona justa? Un sadik. Que toma en la sedaká, en la justicia, el modelo de vida para vivir correctamente. Si tú aplicas los mandamientos, si tú aplicas los decretos, si tú aplicas las cosas que yo te mando, te va a ir bien en la vida, vas a vivir bien en la vida. Si no, va a haber unas consecuencias que vienen sobre de ti. Y el Mesías no tiene nada que ver sobre eso. Aquí no funciona de que ya en Cristo y oro para que me bendiga y oro para que me rebendiga, porque si no vivo de la manera que Dios estableció, entonces yo voy a tener unas consecuencias sobre mi vida. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Estaremos en la parte 2 el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Shalom, bendiciones. Shalom.